Aquestes imatges són de dijous passat, al Tribunal Constitucional, on la vicepresidenta del govern espanyol i el president del Tribunal Suprem van coincidir. Era la imatge que tancava una setmana horribilis al Tribunal Suprem després que fallés a favor dels bancs en l'impost de les hipoteques i l'endemà que Pedro Sánchez anunciés un decret llei per revertir la situació. Carmen Calvo, buenos días. Muy buenos días. ¿Eran conscientes de que había seguramente muchas cámaras sobre esa imagen intentando hasta leerles los labios? Siempre somos conscientes de que hay una gran mirada sobre nosotros. Pero bueno, ahí estábamos comentando el acto que acaba de tener, que era un acto muy importante porque es un comentario a la Constitución española y es evidente que ha sido una semana muy complicada, sobre todo para los ciudadanos, que bueno, han recibido un segundo mensaje bastante difícil de entender para ellos, y es que este país rescata a los bancos con el dinero de todos nosotros y en este caso resultaba francamente injusto que sean también los ciudadanos los que tuvieran que pagar un impuesto que les hacía todavía más difíciles su día a día económico. Es decir, que somos conscientes de la mirada que hay siempre sobre nosotros, pero estábamos comentando cosas que todo el mundo se podía imaginar. ¿Le reconoció algún error Carlos Lesmes del Tribunal Supremo en la gestión de este tema? Yo creo que lo ha dicho él, no tengo yo que hablar de conversaciones privadas, que no es mi estilo, pero yo creo que el Tribunal Supremo ha sido consciente que tenía que hacer un trabajo y han cambiado una posición y que eso era también complicado para ellos. Lo ha dicho el propio presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo. ¿Ha quedado desacreditado el Supremo con este caso? Y en todo caso, ¿cómo se recupera la parte de crédito que puede haber perdido? No, desacreditado no. El Tribunal Supremo sigue siendo el tribunal que unifica doctrina de la justicia, del funcionamiento de la justicia en nuestro país. Desacreditado no, lo que ocurre es que sí que es verdad que han hecho un giro de posición que incluso a ellos mismos les ha costado trabajo porque han estado 48 horas reunidos, van a tardar días en que la sentencia pueda verse. Yo creo que ellos son conscientes de que han tenido ahí una situación muy complicada, pero desacreditado no, nuestra justicia es una justicia que no solamente está en el vértice del Tribunal Supremo, sino que se sustancia día a día en cada rincón de nuestro país con jueces y juezas muy comprometidos, muy profesionales. No podemos desacreditar en absoluto a un poder tan importante del Estado como el Poder Judicial. Y de hecho las encuestas incluso hacen esa distinción. Los ciudadanos, sobre todo cuando hablan de qué tiene crédito, sí, qué es lo que pasa por un mal momento, no señalan a los jueces de instrucción, sino que señalan a la cúpula de ese Poder Judicial. Estamos hablando de un poder muy importante para garantizar la democracia, que es el Poder Judicial, y hay magníficos hombres y mujeres trabajando ahí en el Ministerio Fiscal. No podemos en absoluto decir eso. Otra cosa distinta es que es verdad que el Supremo está en una posición y luego la ha tenido que cambiar. Eso no es fácil y yo creo que ellos mismos han reconocido que han sido días muy complicados. En este momento estamos justo en la renovación de ese Poder Judicial. Hoy vence el plazo para presentar candidatos por parte de los partidos. Es una renovación que llega después de este capítulo, de este episodio con las hipotecas y a las puertas seguramente del juicio de más calado al que se enfrenta el Tribunal Supremo, que es el juicio del 1 de octubre. Que esa credibilidad no sea puesta en cuestión, ¿depende de quién releve a Carlos Lesmes, ministra? Yo creo que no, que eso es excesivo. El Consejo General del Poder Judicial es un órgano formado por 20 personas, más son 21 con la presidencia, al que llegan y van a llegar profesionales reputados. Yo creo que con solvencia absoluta. No podemos decir eso en absoluto y no podemos mezclar tampoco que el Tribunal Supremo haya tenido un giro de posición que ha afectado mucho a la gente en general, que tiene la sensación de que no podemos sostener a los bancos y que luego el impuesto también lo sigamos pagando los ciudadanos, cuando había una primera sentencia, más de una, que ya decía lo contrario, con un proceso evidentemente importante en el que hay, en fin, ex cargos públicos y cargos públicos catalanes en prisión preventiva y tienen que afrontar evidentemente un juicio. No podemos mezclar una cosa con la otra en absoluto.
esto es como decir que por un asunto concreto se puede hacer un análisis descalificatorio del resto, para nada. No. La intención no era mezclarlo, la intención era ponernos en situación de los espectadores, que son los ciudadanos, que ahora verán una renovación de un Consejo que además lleva a renovar el presidente del Tribunal Supremo en un momento en que ese Poder Judicial ha tenido dos temas diferentes, pero coinciden en el tiempo. ¿Por qué ha coincidido en el tiempo? Porque ha coincidido en el tiempo. La vida política también es vida normal y corriente. Coincide en el tiempo la finalización del periodo de mandato del Consejo General y de quien lo preside, y coincide en el tiempo los plazos también del proceso del 1 de octubre y de quienes están implicados en él. ¿Pero por qué he coincidido en el tiempo? Simplemente no. ¿Hay acuerdo, ministra, en este momento para quién debe sustituir a Carlos Lesmes? Bueno, pues llevamos muchos días hablando en la parte en la que nosotros tenemos un grupo parlamentario importante, el segundo grupo en la Cámara del Congreso. En el Congreso nosotros estamos hablando y en estas horas que nos quedan seguramente sacaremos adelante la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Pero fíjese que no es solo que coincide en el tiempo que hay que hacerlo ahora. Nosotros sabemos que hay que hacer reformas en el Poder Judicial, en la justicia española, por lo que importa para la democracia. Y las hemos empezado a hacer. Hace muy pocos días se ha empezado a reformar la ley orgánica del Poder Judicial. Desaparecerá la comisión permanente que había en el Consejo General y trabajarán los 21 miembros a dedicación exclusiva y sin comisión permanente. ¿Ha acumulado demasiado poder Carlos Lesmes en esos 5 años? Lo importante es que a partir de ahora van a trabajar los 21 con dedicación exclusiva. Las decisiones se van a tener que tomar acordando y trabajando en común con 20 personas más la presidencia, que aportarán riqueza profesional y también diversidad, la diversidad normal de nuestro país. Si es que el Poder Judicial es también un poder político del Estado, que tiene unas características muy particulares porque tiene que tener una formación técnica, no se elige en las urnas, a diferencia del Ejecutivo y el Legislativo, pero se nutre de nuestra diversidad ideológica y eso no está mal. Así que yo creo que iniciamos también ahí una etapa nueva que por lo que afecta a nuestro grupo parlamentario, por lo que afecta al Partido Socialista, tiene que ser una etapa mejor, necesariamente mejor, porque hay indicadores, los ciudadanos tienen también quejas de la justicia, como las tienen normalmente los gobiernos. De los gobiernos se ven cada día, del Poder Judicial hay que atenderlas también. ¿Será Manuel Marchena sustituto de Carlos Lesmes? Estamos terminando de acordar, pero fíjese, lo importante no es quién va a presidir, porque eso vendrá después. La presidencia la eligen los miembros de ese Consejo. Lo importante es quiénes van a estar ahí. La eligen, pero ¿quién la decide? Bueno, la tienen que decidir ellos. Las normas muy claras. Ellos tienen que elegir de entre ellos mismos una presidencia. ¿Para el PSOE Manuel Marchena es un buen candidato? Para nosotros el candidato será el que elijan ellos. Lo importante es que nosotros estamos dispuestos a apostar por mujeres y por hombres. Nuestra candidatura va a ser una candidatura que va a incorporar mujeres muy formadas para que incorporen todo tipo de perspectivas al órgano de gobierno del Poder Judicial. Eso para nosotros es mucho más importante, porque como usted decía antes, desaparecida la comisión permanente, va a gobernar todo el órgano. Así que ahora va a ser muy importante la participación de todos, la colaboración de todos y los pactos que, como es lógico, tendrán que hacer en ese órgano de 20 miembros con la presidencia 21. Así que lo más importante va a ser quiénes van a estar, porque va a cambiar el formato de trabajo, más casi que quién lo va a presidir. Lícitamente, la ministra no me quiere confirmar lo que se está publicando estos días, que parece que Manuel Marchena, que es el candidato del Partido Popular, contaría con el apoyo del PSOE. Yo tengo que respetar un órgano que no está en mi ámbito de responsabilidad, que está en otro poder, porque tengo que respetar a todos y a cada uno de los hombres y mujeres que se van a convertir en vocales, porque a ellos corresponderá elegirlo. En todo caso, si fuera Manuel Marchena el nuevo presidente del Consejo y por lo tanto también del Tribunal Supremo, es un hombre que tiene que presidir y es el juez ponente del juicio del 1 de octubre, que coincide en el tiempo, pero es así. Sí. Eso haría que se tuviera que apartar de ese juicio. Claro, si finalmente fuera él, porque lo eligieran en el órgano que lo tiene que hacer,
Tiene que salir, evidentemente. Tendría que entrar otro juez, otra jueza que le correspondiera en el orden previsto procesalmente, pero tendría que salir él, si fuera él, claro. ¿Eso podría retrasar el juicio? No, no afecta para nada. El sistema judicial en el ámbito de los relevos en los procesos está absolutamente normado. Al que le corresponda entrará y no hay ningún tipo de retraso en esto. Simplemente que si es él, pues él no estará, obviamente. Señora Calvo, 21 de diciembre, Consejo de Ministros en Barcelona. ¿Esto es una fecha cerrada? Sí. No hay ningún tipo de alteración en nada. Está cerrado porque el presidente dijo este verano, el presidente Sánchez dijo este verano que él tenía una concepción bastante realista y verdadera de la estructura de nuestro país, de España, y que es una estructura de diversidad territorial. Y lo quería también hacer visible sacando el Consejo de Ministros fuera de Madrid. Lo hizo en su momento también el presidente Zapatero. Yo estaba en un gobierno que también hicimos Consejo de Ministros fuera, pero él lo dijo, soy un presidente del gobierno que mira al país con absoluto realismo, sin truco. Es lo que dice nuestra Constitución. Tenemos una diversidad territorial extraordinaria, por razones históricas, que nosotros abordamos con naturalidad. Y dijo, habrá un Consejo de Ministros en el sur, que ya ha sido en Sevilla, habrá un Consejo de Ministros en Cataluña, y lo va a ver porque se comprometió y lo va a ver. ¿Se aprovechará esa fecha para la reunión que queda pendiente, que los dos presidentes dijeron que tenía que producirse en Barcelona entre el presidente Torra y el presidente Sánchez? Yo estoy segura que el día 21 de diciembre, si el Consejo de Ministros es aquí en Barcelona, el presidente Sánchez saludará y se reunirá con total lealtad y con total normalidad con el presidente de todos los catalanes. ¿Se está trabajando en esa reunión ya? Nosotros estamos trabajando en ese Consejo de Ministros, que por cierto será normal, como fue el de Sevilla, no será específico en el territorio, quizá haya otros consejos de ministros también en otro territorio, pero en ese sentido el presidente Sánchez es un hombre que le gusta mucho cumplir su palabra. He de decirlo más allá de que parezca que es lógico que lo diga, pero trabajo con él cada día y lo conozco mucho también en lo personal. Le gusta mucho cumplir su palabra. En ese sentido, él le dijo al presidente Torra: te visitaré yo también en Barcelona, y lo hará. El contenido, sí. El contenido tiene transparencia desde el minuto uno de este gobierno de España. Nosotros somos un gobierno que se relaciona cotidianamente con la Generalitat, porque a nosotros nos interesan los problemas que hemos heredado de Cataluña. Y los problemas que hemos heredado de Cataluña es su financiación, sus infraestructuras, la ayuda a la recuperación de su economía, la reconstrucción de todo lo que en la convivencia también se ha roto en Cataluña. A nosotros nos ocupa y preocupa Cataluña en las verdades de lo que pasa en la vida de Cataluña. En noviembre hay previstas nuevas bilaterales, creo que había alguna de financiación. Sí, ¿Están cerradas? El lunes pasado el secretario de Estado del Ministerio de Política Territorial estuvo aquí porque había todavía cosas pendientes. Y nosotros seguimos trabajando. Mire, yo agradezco mucho unos datos que hay hoy en los medios, ¿no? Parece que los catalanes valoran por encima de la media nacional a este gobierno. ¿Habla de la encuesta de La Vanguardia? Sí, lo valoran de manera positiva. A mí esto me produce mucha satisfacción como vicepresidenta del gobierno. Me produce mucha satisfacción pensar que para Cataluña este gobierno llega a resolver, llega a la lealtad y a la corresponsabilidad. De ahí no nos vamos a mover, Así que el día 21 vendremos con total, repito, naturalidad y deferencia, y el presidente Sánchez le prometió al presidente Torra que le visitaría aquí y lo hará. En esa relación cotidiana que dice que hay con el gobierno catalán, ¿se habla de presupuestos también? Se habla de presupuestos. ¿Y qué les dicen? Porque desde aquí se ha sido claro en no se va a apoyar a los presupuestos y no se garantiza la estabilidad parlamentaria en Madrid. Pues es que no hay quien lo entienda. Porque mire, pronto hará un año de las elecciones catalanas. Casi 6 meses que perdieron los partidos responsables, casi 6 meses que perdieron para no formar gobierno. Otros 6 meses en los que el gobierno de España ha dado señales de respeto a Cataluña,
de diálogo Cataluña, de respuesta a los problemas de Cataluña. ¿Qué va a perder el gobierno de Cataluña? Un año entero, todo el 2019, sin unos presupuestos que a Cataluña le vienen bien y que, por cierto, los catalanes les parecen también bien, incluso por encima de la media de los españoles, se lo tienen que pensar. Porque esto ya no es jugar con las palabras, esto ya no es hacer proclamas de cualquier cosa. Esto es el día a día de Cataluña. Esto es que somos un gobierno capaces de respetar una deuda histórica por sentencia con Cataluña en la que hemos acordado su pago en 3 plazos. Esto es la capacidad de responder. ¿De verdad que el gobierno de Cataluña le va a decir a todos los catalanes que les va a hacer perder todo el 2019? Porque los van a llevar a un sitio etéreo donde no están unos presupuestos que le benefician a Cataluña. Pues mire usted, eso es la antipolítica, la negación de la política, la negación y la debilitación de las instituciones democráticas. Los catalanes tienen que tener respuesta del gobierno de Cataluña y si no se la dan apoyando los presupuestos, les va a costar mucho trabajo. Veremos cómo responde a eso el gobierno catalán. En todo caso, el gobierno de España, ministra, si no consigue los apoyos para sacar adelante sus presupuestos, ¿los va a prorrogar? ¿Están descartadas las elecciones? Están descartadas las elecciones. Nosotros hemos dicho, no mezclen nada con los presupuestos, seamos capaces por encima de nuestras diferencias ideológicas de gobernar y de darle salidas a los ciudadanos. Ya sabemos que somos diversos ideológicamente, pero nosotros no tenemos mezclado una cosa con la otra porque una democracia tiene instrumentos de respuesta. Lo dijo Montoro en su momento dijo, pues si no hay presupuestos, mediante reales decretos, leyes, podré sacar las necesidades. Nosotros lo vamos a hacer. Nosotros vamos a garantizar el salario mínimo interprofesional. Nosotros vamos a mejorar algunos servicios públicos que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con la dependencia, que tienen que ver con la sanidad pública. Hemos retirado 3 recursos en el Tribunal Constitucional que tienen que ver con la vivienda y con la sanidad en Cataluña. Esto lo vamos a hacer con presupuestos, prorrogando, porque vamos a ir hasta el final de la coherencia con la que dijimos cuando pusimos la moción de censura que había que sacar a España de la resignación en la que la había metido la derecha. ¿Su aliado Podemos también está de acuerdo en prorrogar presupuestos? Bueno, lo digo porque en ese sentido Pablo Iglesias sí que ha hecho alguna declaración que parecía que si no había presupuestos quizás sí que había que convocar elecciones. ¿Lo tienen atado esto? Unidos Podemos, con el que hemos hecho una negociación para sacar adelante estos presupuestos, sabe perfectamente que si esa vía no se culmina, la decisión la toma el Gobierno. Nosotros hemos venido a cumplir la palabra que dimos en la moción de censura y en esa palabra dijimos: esta derecha acusada y condenada por corrupción no puede gobernar España. Este país hay que sacarlo de la resignación a la esperanza. Hay que devolver la política a la política. La crisis de Cataluña hay que resolverla encontrando vías de salida, no hay otra. ¿Cuáles serán las vías de salida? Y necesitamos el tiempo que pondrá el gobierno español encima de la mesa en esa reunión de diciembre o más adelante para la crisis catalana, ministra? Cualquier cosa menos que nadie piense que esto tiene que tener una salida a las bravas en ninguna dirección. Mire, falló la política y la política tiene que ocupar su lugar. Hemos dado pruebas más que suficientes de que Cataluña era también nuestra preocupación como gobierno de España. Y yo creo que en ese sentido hay ya una vía abierta que no podemos minimizar. La normalidad con la que trabajamos cada día le beneficia a Cataluña. Claro, pero el gobierno catalán siempre dice, ¿no? Y el presidente Aragonés seguro que se lo ha dicho. Eso por supuesto, ¿no? Muchas cosas son deudas efectivamente históricas con Cataluña que tiene derecho a cobrar cuando sea posible. Pero el otro tema, la cuestión de fondo. Mire, parece que los catalanes tienen mayoritariamente en su cabeza 2 líneas de aspiración, por decirlo así. No es el independentismo, es una mejora de su financiación, es un reforzamiento en su estatuto de autonomía de su encaje constitucional en España. Bueno, usted me está hablando de una encuesta, pero tenemos el resultado de las elecciones en que hay un 47% de votos que han decidido que España no es su proyecto. Bueno, pero no hay una mayoría social suficiente ni política, esto lo reconocen incluso los partidos independentistas. Con esa mayoría que tienen en el Parlamento,
que no es una mayoría social, no pueden acometer el proyecto independentista. Pues ¿cuál es la oferta? Bueno, que además pues el gobierno catalán siempre ha dicho, si hubiera una oferta, oiga, pongámosla sobre la mesa. Es que parece que los catalanes, los ciudadanos nos la están indicando a los políticos. Mejoren nuestra financiación, resuelvan algunos problemas que teníamos y que el independentismo les ha creado nuevos a la economía catalana. A la economía catalana se le ha hecho un daño tremendo. Encajen nuestro estatuto de autonomía incluso en un proyecto constitucional para España en el que nos podamos sentir cómodos en nuestra doble situación de catalanes y de españoles. Parece que la mayoría nos está empujando en esa dirección. ¿Estatuto y reforma de la Constitución? Mire, nosotros como partido político antes en la oposición y nuestro grupo parlamentario, frente a una derecha que se acuerda de la Constitución todos los días, pero para utilizarla en su proyecto político, hemos dicho con bastante lealtad, hablemos de la reforma de la Constitución, hablemos de ella. Yo creo que España, 40 años después de haber dejado la dictadura atrás, nos podemos sentir tranquilos de los debates. Abramos la reforma de la Constitución en lo que necesitemos, incluido el título 8º. Parece que los ciudadanos lo ven así de claro. Los porcentajes de estar de acuerdo en abrir la reforma de la Constitución son muy altos y parece que para Cataluña también es una vía. La Constitución tiene que abrirse para muchas cuestiones, no solamente para el tema territorial, pero es verdad que la estructura territorial de España requiere ajustes. Pues ahí parece que muchos catalanes que ven también el futuro de lo que ellos son como catalanes en España. Me está hablando de una siguiente legislatura, no de esta. Obviamente, mire, nosotros somos un gobierno como todos los gobiernos del mundo, con sus defectos, con sus virtudes. Nadie está aquí alcanzando la perfección. Pero fíjese que no hemos engañado nunca. Dijimos, en esta legislatura no dará tiempo un modelo de financiación, porque un modelo de financiación en realidad es mirar toda España, todos sus problemas y la estructura territorial. Y no hemos querido engañar. Hubo una polémica contra el gobierno tremenda, pero era por no engañar. Sin embargo, hemos mejorado la financiación. Sin embargo, en estos presupuestos que hemos negociado en Bruselas con bastante lealtad al proyecto europeo también, no vamos a aumentar el déficit, vamos a sostener la estabilidad. Generamos 6.000 millones más que le vendrá muy bien a las autonomías, porque la Administración General del Estado deja prácticamente 2.500 millones a las autonomías. Estamos mirando por esa estructura territorial de España. Entonces, si los españoles son los que nos dicen hagan ajustes de nuestra Constitución que nos duren otros 40 años como mínimo para que podamos seguir teniendo un proyecto en Europa importante. Está ahí el sitio. Ministra, a todo esto hay un juicio pendiente. Si ya ha habido un quiebro emocional, y no solo emocional, político, ¿no? Con la mitad, como mínimo, de votantes catalanes, con una prisión preventiva, con el 1 de octubre, con una petición de rebelión, con una condena. Muchas veces se le pregunta al gobierno catalán cómo afronta el juicio. Yo se lo pregunto a usted, ¿cómo afronta el gobierno del Estado un juicio que puede acabar con una condena por rebelión? Nosotros como gobierno solo podemos respetar el ámbito de la justicia porque nosotros somos otro poder distinto. Pero mire, nosotros, la Abogacía General del Estado nos presentó estas calificaciones, que es un delito de malversación de fondos para ir a otro delito que era el de la sedición, y este gobierno le pareció bien esas calificaciones. Era nuestra posibilidad de ver o no ver lo que la Abogacía General del Estado le presentó y nos trasladó. ¿Se plantearon dejarlo solo en malversación? Es que los criterios técnicos de cómo tiene que transcurrir ahora el proceso no le corresponden al Ejecutivo. No le corresponden al Ejecutivo. Le corresponden al Poder Judicial. Al Ejecutivo le correspondía... la Abogacía del Estado sí. Por eso se lo acabo de decir. Cuando la Abogacía General del Estado le dice al Gobierno, nosotros entendemos que ha habido un delito de malversación medial, que se llama, para ir a otro delito, que es el de la sedición, nosotros nos parecía que eran unas calificaciones que podían encajar bien. Dejemos trabajar a la justicia, dejemos trabajar a la justicia. No mezclemos lo que ahora mismo ocurre en la justicia con la necesidad que tiene Cataluña de que la gobiernen y la respeten en su pluralidad ideológica, que no son solamente los partidos independentistas que tienen que utilizar las instituciones para todos los catalanes.
Dejamos que Cataluña pueda tener crecimiento y mejora con un presupuesto para el 2019. Dejemos que cada cosa transcurra en sus ámbitos, porque eso significa también una posición de madurez frente a las cosas. Nosotros como gobierno somos un gobierno que desde el minuto 1 hizo una gran crítica del abandono que hizo el anterior gobierno de Cataluña y damos señales de que esa no es nuestra posición. Trabajemos con un poco de madurez cada uno en su ámbito. Hay unos presupuestos para Cataluña que son buenos, aceptémoslos. Nosotros respetamos el Gobierno de Cataluña debería también en ese sentido trabajar con nosotros y dejemos que transcurra la justicia. La Abogacía General del Estado ha hecho unas calificaciones que al Gobierno nos han parecido que colocaban inicialmente, porque estamos hablando de calificaciones provisionales, habrá que ver en el juicio testigos, las defensas, queda mucho para que haya que ver el final de esta situación. Si hay una sentencia condenatoria, ¿el Gobierno contempla el indulto como una salida a esta crisis? Es que nosotros no podemos adelantarnos a la justicia. No, ya le pongo la hipótesis de si hay una condena. Nosotros no nos podemos mover en hipótesis. Nosotros nos tenemos que mover en momentos de seguridad jurídica y de tranquilidad política, las dos cosas. La seguridad jurídica... ¿Y llegará la tranquilidad política? Pues nosotros trabajamos todos los días para que Cataluña sienta, primero, que el Gobierno de España es su gobierno y está aquí preocupándose. Segundo, para que el Gobierno de Cataluña entienda que más allá del proyecto independentista de los partidos que lo tienen que gobernar Cataluña, lo tienen que hacer en los presupuestos generales del Estado con unos presupuestos para Cataluña. Dejemos trabajar a la justicia, queda mucho en ese proceso, no podemos ir sobre hipótesis porque sería hacernos prácticamente trampa a nosotros mismos. Eso ya se lo dejo yo a los partidos políticos de la derecha, que están constantemente en el bucle hacia arriba de y sí, y sí, y sí, para llevar ellos las cosas a un lugar bastante imposible. Partido Popular y Ciudadanos reclaman, y ayer Inés Arrimadas lo hacía en directo en esta casa, entrevistada por el director, que el Gobierno haga un requerimiento al presidente Torra para pedirle si piensa cumplir con el ordenamiento jurídico y si no, que se aplique el 155. La señora Arrimadas se puede acostar todas las noches tranquila, absolutamente tranquila, que la democracia de su país funciona al milímetro, que el Gobierno de España no se mueve ni un milímetro de su posición constitucional y que estamos todos los días, todos dentro del Estado de Derecho. Se puede ir a dormir tranquila todas las noches con eso, incluida la Generalitat de Cataluña. Señora Calvo, usted negoció el 155 con el Partido Popular en su momento. Lo digo porque estamos en días de mucha revisión de lo que pasó hace un año y al gobierno catalán se le ha preguntado, y a Puigdemont y a quien hemos podido, ¿no? ¿Por qué no se optó por las elecciones cuando parecía que estaba previsto? Y la respuesta es muy variada, pero hay una cosa que siempre sale, es no se tenía la garantía de que convocando elecciones se impidiera la entrada en vigor del 155. ¿Se hubiera impedido, sí o no? ¿Por qué no se dio la garantía por escrito de que eso iba a ser así? Nosotros no éramos el gobierno. Pero un poco más cerca estaban. Nosotros somos un gobierno bastante diferente del gobierno que fue derribado por la moción de censura. En los momentos importantes de la política hace falta mucha altura, por todas las partes. El expresidente Puigdemont tenía que haber convocado las elecciones. Las tenía que haber convocado, tenía que haber tirado para adelante y haber colocado a su tierra, a Cataluña, delante de las urnas y ya está. Y hubiese sido bueno para Cataluña, porque lo que hubo después fue las urnas, evidentemente. Nosotros somos un partido que tiene pronto 140 años. Nos sentimos una parte importante de la columna vertebral de la modernidad y de la búsqueda de la democracia constante en España. Tenemos todavía compañeros en las cunetas enterrados, sin saber dónde están. Tenemos asesinados por ETA. Lo hemos hecho todo en todas las crisis de este país. Con nosotros no se rompe el orden constitucional, pero con nosotros se entiende muy bien una Cataluña que está en España, a la que siempre hemos mirado con respeto y sobre la que nosotros queremos seguir trabajando en esa dirección. Es decir, nosotros nos sentimos muy coherentes con lo que hemos hecho desde hace más de un siglo. Así que otros tendrán que responder, pero nosotros no. ¿Se atreve a comprometer una fecha para la exhumación del cadáver del dictador, vicepresidenta? Estamos en un proceso que tiene sus fechas. Si hacemos fechas, nos quedan 2 permisos, uno de la comunidad autónoma, otro del ayuntamiento. Habrá luego otros 10 días de segunda vuelta de alegaciones para los que tienen derecho a hacerlas.
y a partir de ahí, el primer día que se pueda, se exhuman. El presidente Sánchez lo dijo, no viviremos y no estaremos en un 2019 con el dictador enaltecido en una tumba de Estado. ¿Y cómo va a ser verdad? ¿Cómo van a evitar que sea enterrado en la Almudena? Bueno, pues porque el objetivo de esta decisión del Gobierno es sacar a Franco del enaltecimiento donde se le ha mantenido durante 40 años y llevarlo a un lugar evidentemente discreto y respetuoso, son unos restos humanos, obviamente, y ese objetivo se va a cumplir. Ese objetivo se va a cumplir. Uno de los objectius de la visita avui de la vicepresidenta Carmen Calvo és reunions tant a l'Hospitalet com a Santa Coloma de Gramenet amb la qüestió de la dona, ¿no?, y de la igualdad como tema central. Se lo digo porque 43 mujeres y 3 menores víctimas mortales de la violencia machista en lo que llevamos de año. Pacto de Estado contra la violencia se firmó también hace un año, pero la Comisión de Seguimiento se ha reunido en septiembre solo una vez. Es que la comisión de seguimiento no se tiene que reunir más porque, vamos, se puede reunir cada vez que quiera para que yo rinda cuentas, cosa que ya he hecho. Mire, yo en 5 meses he ido al Congreso de los Diputados a comparecer 3 veces. Mi antecesora en 2 años fue 3 veces. No digo más de lo que para este gobierno es rendir cuenta. El pacto donde de verdad está es en las administraciones públicas. Yo reuní la conferencia sectorial donde se sentaban los ayuntamientos y las comunidades autónomas, incluida Cataluña, y hablé con la consellera Artaris. A Cataluña ha llegado una parte importante de los recursos, porque es ahí donde está el pacto, en las competencias que tienen otras administraciones públicas, además de la Administración General del Estado, porque desde ahí es de donde hacemos políticas de prevención, que son las importantes, porque usted lo ha formulado muy bien. Esta cifra trágica de asesinatos y de víctimas, de los niños y niñas que se quedan huérfanos de sus madres, es incompatible con la democracia. Este es el gran problema de la democracia. Por eso a veces algunos hombres y mujeres, entre las cuales me incluyo, nos sorprende que tengamos debates tan extraños a veces de las cosas, cuando los problemas reales es que cada año hay una cifra de mujeres asesinadas en una democracia porque son mujeres. Esto es la política, estos son los problemas. Esto es lo que a veces a muchos ciudadanos les deberá de sorprender. La política tiene que estar en la verdad de las cosas. Voy a 2 ayuntamientos que hacen unos esfuerzos enormes en políticas de prevención y en políticas de igualdad. Y el pacto es que está en los ayuntamientos, en las comunidades autónomas. Pero no obstante, como usted decía, hemos acordado todos los partidos políticos y yo espero que mantengamos ahí todos la unidad y la lealtad para sacar adelante todas las reformas que quedan pendientes, y el año que viene este gobierno habrá presupuestos, ojalá los haya, porque hemos decidido doblar los presupuestos que llegan a los ayuntamientos, porque ahí es donde hay prevención para que no llegue finalmente el delito. Vicepresidenta, lo dejamos aquí, pero si me permite, acabaremos como hemos empezado, porque hay una última hora que viene un poco, y usted nos lo acabará de confirmar, ese acuerdo, fuentes de la Moncloa, en proponer al juez Manuel Marchena, nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial. Sería, supongo, también ese acuerdo con el Partido Popular a cambio de una mayoría progresista en este órgano. Pues parece que está hecho. Lo que tiene que estar hecho es un órgano que mejore la justicia, las condiciones en las que trabajan jueces y juezas. La ministra está reunida esta semana con las reivindicaciones de jueces, juezas y del Ministerio Fiscal, porque necesitamos poner mucha más atención y recursos a lo que los ciudadanos consideran ya que es un problema del funcionamiento, y es la respuesta de la Administración de Justicia. Así que en eso es lo que hemos estado trabajando estas últimas semanas, y lo que queremos es no tanto la focalización en quién o quiénes, sino en lo que hay que hacer, que es lo que nos importa a nosotros con este Consejo General del Poder Judicial que podemos tener ya de manera inminente. Si eso es así, se confirmaría que entonces es un juez que se apartaría de la sala que tiene que ver el juicio del 1 de octubre. Evidentemente, presidiendo el Tribunal Supremo, y el Consejo General del Poder Judicial no puede hacerse cargo del proceso como juez, que finalmente sería el que hubiera sentenciado, y quizá ahora ya no es él, tendrá que estar relevado. Carmen Calvo, muchísimas gracias por pasar por los matins. Creo que es la primera vez que entrevistamos a un vicepresidenta del Gobierno español, o sea que
espero que no tardemos tanto. Muchas gracias por invitarme, he venido en cuanto que he podido. Gràcies i buenos días. Són les 9:10, aquesta conversa amb Carmen Calvo ens ha portat fins a aquesta hora. Pere,